flojos resultados de la tecnología y de las siete magníficas. Esto ha producido una tensión en el mercado y no ha permitido subidas tan importantes, sobre todo empresas como de semiconductores que no han andado muy bien estos últimos resultados, como sí los tuvieron al principio. AMD y Qualcomm no convencieron al mercado. ARM tampoco lo pudo hacer. Y otras empresas, como por ejemplo puede ser dentro de las grandes tecnológicas, y ahora estamos viendo a Amazon, tampoco convencieron a los inversores. Esto, por supuesto, no permite que los índices puedan tener un desempeño relevante y vamos a revisar todo ahora en análisis y estrategia de Estados Unidos. Ahí tenemos la presentación en donde lo más importante hoy en día es justamente la tecnología, las siete magníficas y la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque ha sido el principal driver del mercado en este último año y medio, en donde ha estado casi todo concentrado en estas empresas. A pesar de que estos últimos tiempos, estos últimos meses, hemos visto una mayor amplitud en el mercado, eso siempre lo vemos por el RCP, pero justamente hoy día cerró en negativo mostrando que estas empresas están llevando toda la atención, pero lamentablemente los resultados no han sido los mejores. Y a pesar de que algunos están justitos en las expectativas, no logran convencer a los inversores. El sentimiento de mercado, la verdad es que sigue ahí oscilando en el sentimiento del miedo, perdón, pasando a neutral, en donde de 39 pasó a 41, pero la verdad es que nada muy relevante, el sentimiento sigue deteriorado, sigue dentro digamos, del miedo, dentro de esta clasificación. Por lo tanto, por ahora tenemos un sentimiento bastante deteriorado en la bolsa norteamericana. Eso podría ser positivo en algún momento, ya que con un sentimiento deteriorado y por supuesto con resultados positivos, este sentimiento podría cambiar e impulsar aún más las alzas, pero por ahora esto no se ve. Acá podemos ver los niveles de opciones relevantes en donde podemos ver en general que la estructura del mercado ha ido subiendo y han ido subiendo los niveles sobre todo de resistencias y de soportes cuantitativos eh, los operadores de este tipo de instrumentos, que ahí dentro de estos operadores de instrumentos, un gran porcentaje son, por ejemplo, market makers u otros agentes del mercado que en el fondo hacen coberturas con este tipo de opciones y por eso terminan siendo niveles bastante relevantes. Acá podemos ver que la Coldwell sigue estando en 6.200 puntos y ese es el nivel principal de las opciones alcistas que hay en este momento. Hay que recordar que los máximos han estado en niveles de 6.100, pero aún no se pueden llegar a ese tipo de niveles de 6.200. Eso sí, la resistencia diaria estaba en 6.030 puntos y subió a 6.075, los cuales hoy día alcanzó a sostener y terminó cerrando el mercado sobre este nivel. La Putwall, que es básicamente nuestro soporte más importante, la Goldwell, nuestra resistencia, está en 5.900 y antes estaba en 5.800. La de 5.800 sigue estando ahí, pero ahora toma más relevancia la de 5.900, haciendo que el mercado empiece, como les dije, a subir estas estructuras para poder ir impulsando a los índices al alza. Esto también es válido también para el Nasdaq, que son los dos que yo siempre miro con este tipo de instrumentos. Por eso siempre digo los índices. El soporte diario ahora subió a 6.035 y antes estaba en 6.000, perdón, en 5.945. Por lo tanto, también está subiendo la parte baja del mercado más importante, impulsando las subidas. El volatility trigger estaba en 6.055 y baja a 6.035, la verdad es que un poco marginal, porque el volatility trigger diario estaba en 6.025 y sube a 6.060. Por lo tanto, hacen una rotación ahí en donde queda el volatility trigger diario un poco más arriba y muy probablemente con el cierre de hoy, este volatility trigger va a ir subiendo con el tiempo. Recordemos que este volatility trigger es un nivel en el cual por debajo de ese nivel empiezan a haber liquidaciones de opciones más importantes y por lo tanto tienden a haber caídas en los precios más veloces. En cambio, cuando estamos sobre este nivel, el mercado tiende a estar un poco más tranquilo, la volatilidad no aumenta
tan bruscamente, por eso se llama volatility trigger o gatillador de volatilidad, y tenemos en teoría un mercado más tranquilo. En forma súper simple, sobre este nivel estamos con un sesgo alcista y bajo con un sesgo más bajista. Acá podemos ver los pronósticos para Nvidia, lo cual yo lo encontré bastante relevante, porque el pronóstico de Wall Street, de los analistas que cubren esta empresa en Wall Street, sus predicciones más bajas están cerca de los 130 y el nivel de precio hoy en día cerró, de hecho, Nvidia cerró en 128,68. Por lo tanto, está bajo este nivel y está bajo el nivel más bajo que esperan los analistas de Wall Street, lo cual podría suponer un upside bastante importante. Entonces, según el precio actual, bajo los $130, estaría más bajo que los escenarios proyectados por los analistas de Wall Street, lo que implicaría un upside con una alta probabilidad. Hoy día se supieron noticias de que Nvidia y Supermicro incrementan la producción total de soluciones a escala del rack Nvidia Blackwell con Nvidia HGX B200, que es justamente una de las nuevas tecnologías que está sacando Nvidia. Y una de las cosas que dijo la firma es que la producción y la venta de Blackwell con los chips anteriores están siendo bastante buenas. Hay que recordar que hay una gran cantidad de CAPEX, sobre todo desde Google, desde Microsoft y también desde Meta, por infraestructura de inteligencia artificial. Y todo este CAPEX, por los resultados que tuvimos de AMD, no están yendo hacia AMD. Y si no están yendo hacia AMD, muy probablemente lo están haciendo a Nvidia. Esto lo vamos a saber en los próximos resultados que tenga la empresa. Pero acá sí tenemos algo que nos dice Morgan Stanley, que lo encontré bastante importante. Dice que la venta masiva reciente es vista como una oportunidad de compra debido a las preocupaciones sobre la competencia de DeepSeek, que justamente es esta inteligencia artificial de China, que al parecer es un software bastante bueno y competitivo, pero hay ciertas dudas si la verdad es que requiere tan poca capacidad de computación como dicen, y por lo tanto Nvidia, que justamente es el mayor proveedor de infraestructura de capacidad de cómputo, no se vería tan, digamos, tan perjudicada. Posición de Nvidia sigue siendo la mejor opción de Morgan Stanley a pesar de las incertidumbres a largo plazo. Eh, Justamente por lo que les decía de AMD. AMD no está haciendo una competencia, la verdad, muy importante y eso hace que Nvidia se esté robando todas las miradas. El sentimiento del mercado nos dice que el negocio a corto plazo parece sólido con la demanda de chips de inteligencia artificial de los chips actuales que son Cooper y la nueva tecnología que es Blackwell. Por lo tanto, Cooper y Blackwell se están vendiendo bastante bien y eso habría que verlo en los próximos resultados de la compañía. Impacto de DeepSeek dice que se reconoce que se generan algunos desafíos, pero se espera que Nvidia pueda gestionarlo. Y justamente la gran preocupación que podría tener Nvidia acá es que se necesite menor, supuestamente, capacidad computacional para hacer correr estos modelos, lo cual se ha ido desmintiendo un poco a lo largo de este tiempo. Lo que sí es un avance en cuanto a mejora de algoritmos que está haciendo DeepSeek. Por lo tanto, eso haría que podrían bajar costos de implementación y de llegada de esta tecnología para más uso masivo. Y eso, por supuesto, que a la larga tendería a que tengan que aumentar los centros de datos para poder procesar toda esta cantidad de información. Los riesgos clave que hay en Nvidia son las restricciones a las exportaciones estadounidenses, cambios en la financiación de los inversores en inteligencia artificial con un sentimiento más negativo. Estas dos cosas son importantes si es que se deteriora un poco este crecimiento secular en base a la inteligencia artificial, obviamente que Nvidia podría tener problemas ya que es hoy en día su principal venta por parte de los centros de datos o los data centers, que son justamente la infraestructura para echar a andar toda esta inteligencia artificial. Y otro tema que sería clave es justamente más restricciones a las exportaciones, ya que
Se necesitan centros de datos, por supuesto, en Estados Unidos, pero también en otras partes del mundo. Y si es que Nvidia, la verdad es que tiene muchas restricciones, no va a poder ejecutar todas las ventas que sí podría hacer con esta tendencia de la inteligencia artificial. Y saliendo un poco de Nvidia, veamos la reacción a los resultados de las siete magníficas. Acá están todas, menos Amazon, la cual reportó hoy día y tenemos ahí toda la información. Así que quédense en el video hasta el final. Pero cuando se realizó esta infografía, no estaban todavía los resultados. Y acá está la reacción a las ganancias de las siete magníficas hasta el momento. Faltan Nvidia y Amazon, en donde la única que ha tenido reacciones positivas es justamente Meta. Acá en la parte azul se ve el movimiento que tuvo al otro día del reporte y la performance desde el reporte hasta la fecha, en donde se puede ver que la única que tuvo movimiento positivo al otro día fue Meta y justamente Tesla, pero la única que ha tenido un movimiento positivo en el precio o de aumento de precio desde el earnings hasta la fecha ha sido Meta, en donde todas las otras han tenido retroceso. Ahí mucho ojo con el retroceso que ha tenido Google, uno de los más importantes, junto también con Microsoft. Los EPS de las siete magníficas, básicamente las ganancias por acción que tienen estas siete magníficas, nos dicen que se han deteriorado, justamente como se puede ver en el gráfico en el último tiempo, y esto ha hecho que también se deteriore el precio. Como hemos dicho muchas veces, uno de los principales drivers, sobre todo a largo plazo, del precio de las acciones son sus ganancias, ya que las empresas se valorizan por sus utilidades. Entonces, el crecimiento de las ganancias está desapareciendo en relación con el mercado en general y por lo tanto el precio de estas siete magníficas ha estado lateralizando y ya no es el que impulsa el crecimiento, digamos, del mercado. Por eso también se ha visto que ha habido una cierta rotación y está creciendo el resto del mercado con una mayor amplitud y estas se han quedado un poco atrás. Y las malas noticias no paran ahí para Tesla, en donde tuvo bastantes problemas en ventas en Europa el día de hoy. Y acá dice que en enero las matriculaciones de coches nuevos de Tesla en Alemania cayeron un 59,5% hasta 1.277, casi un 60% de caída, lo que es bastante, a pesar de albergar su única fábrica europea. Las ventas también cayeron drásticamente en Francia en un 63%, Noruega un 38%, Reino Unido un 8% en términos interanuales, lo cual, como les digo, es bastante negativo para la empresa Tesla, lo que redujo su participación en el mercado alemán del 14% al 4%, incluso cuando el mercado general de vehículos eléctricos creció más del 50%. Por lo tanto, acá se puede ver que hay un crecimiento del mercado, pero una pérdida de mercado por parte de Tesla. Las ventas de vehículos eléctricos se desaceleraron drásticamente en Alemania y Francia el año pasado tras los recortes de subsidios, pero recientemente comenzaron a recuperarse. Y acá podemos ver que gran parte de las ventas de este tipo de vehículos estaba dado por subsidios que entregaba la Unión Europea y eso, por supuesto, que no es para siempre. En California, el mayor mercado estadounidense de Tesla, las matriculaciones nuevas también cayeron en un 11,6% en el 2024. Por lo tanto, malas noticias para las ventas de Tesla. Esto no quiere decir que la compañía ya no va a ser buena compañía ni nada por el estilo, simplemente está pasando por un problema de ventas que es algo a nivel global, pero ahí a lo mejor tiene que redefinir ciertas cosas de su negocio. Acá, mercado alcista, vamos a ver una vista técnica del mercado alcista en donde el S&P 500 se ha podido mantener por encima del promedio móvil de 200 sesiones, que justamente siempre lo vemos con las velas, perdón, con la curva roja en los gráficos, en donde, disculpen, en donde ya llevamos 314 días consecutivos sobre esta media de 200, de esta media de 200 días, esta media móvil. Una racha inusualmente prolongada que probablemente termine este año. Yo la verdad es que no lo tengo tan seguro, pero ahí podemos ver cuáles han sido las mayores rachas del S&P 500 en una
digamos, en una fortaleza a nivel de análisis técnico con 200, sobre la cotización sobre la media móvil de 200 sesiones. Y las más importantes han estado en los 525, 477 y 442 días. Por lo tanto, ya este año se empezarían a cumplir casi 700 días, por lo tanto, muy probablemente por ahí por mitad de año, si tendría algo de relación con lo que espera Tom Lee de Fanstrat, que a lo mejor podríamos tener alguna corrección más importante, pero después seguir las alzas, ya que el sentimiento alcista en general no ha terminado. Y eso es muy difícil que termine mientras tengamos, digamos, buenos resultados macroeconómicos, crecimiento y las empresas sigan ganando dinero. Acá el sentimiento también de este mercado alcista, Costin de Goldman Sachs señala en una encuesta que en su última conferencia industrial en Londres muestra que el 58% de los clientes esperan que la acción estadounidense sea la región de renta variable con mejor desempeño en el año 2025. Eh, Casi el doble de la siguiente lectura más cercana en los últimos 7 años. Por lo tanto, hay un sentimiento muy positivo con respecto a lo que son las acciones de Estados Unidos. Por supuesto también que cuando el sentimiento es tan positivo también puede generar problemas. Así que mucho ojo que cuando todos piensen que va a subir, también puede ser que va. Dijo que el mensaje de los clientes, Costin, nos dijo que el mensaje de los clientes fue que el mercado de valores estadounidense está destinado a tener un rendimiento superior. Acá vemos el oro que desde que empezaron las tarifas o los dichos de tarifas de Donald Trump, han tenido el asset class que ha tenido una mejor performance o que han dado mejor en cuanto a rendimiento es justamente el oro. Después vienen los commodities y después viene el par del dólar con si no recuerdo mal, con el renminbi. Después viene el Nasdaq y después ya tenemos rendimientos negativos en mercados emergentes, Eurostock, S&P 500, China, etcétera, el Nikkei, etcétera. Y esto justamente tiene mucho que ver con lo que yo siempre les menciono en los premercados, en donde vemos el oro, en donde para mí es una cobertura ante la incertidumbre y justamente toda esta incertidumbre que ha traído Donald Trump, ha hecho que el oro se impulse. Los rendimientos desde el activo, desde la guerra, los rendimientos de los activos desde que comenzó la gran guerra comercial la semana pasada, el oro es el que tiene el mejor desempeño. Y UBS aumentó su pronóstico para el oro a 12 meses a 3.000 desde los 2.850, esperando un crecimiento continuo debido a los recortes de las tasas globales, la incertidumbre y la fuerte demanda de los inversores y bancos centrales. Hay que recordar que las tasas globales están cayendo a pesar de que la Fed no está recortando tasas por ahora, pero hay un ciclo en general en los bancos centrales de rebaja de tasas de interés, lo que hace que caigan las tasas a nivel global. Hay que recordar que justamente lo vamos a revisar en la macroeconomía. eh, el Banco Central de Inglaterra recortó las tasas en 25 puntos básicos. El Banco Europeo la semana pasada hizo lo mismo, al igual que el Banco de Canadá, Banco Central. Acá los resultados ya que tenemos de las empresas principales, en donde esta semana muy cargada de resultados y la verdad es que no han sido todos positivos, tenemos a Uber, el cual tuvo un EPS de $3.21 con un anterior de 0.66, ingresos de 11.960 millones de dólares con estimado de 11.770 millones de dólares. Por lo tanto, muy bien ahí Uber. EBITDA ajustado de 1.48 mil millones con un estimado de 1.85. La verdad es que ahí quedó al debe. Reservas de entrega por 213 mil millones con un estimado de eh, 19.7 mil millones. Se prevé un EBITDA ajustado para el primer trimestre, y esto es guidance, de 1.790 millones de dólares a 1.890 millones de dólares con un estimado de 1.840 millones de dólares. Y la verdad es que el guidance no gustó mucho al mercado y la primera reacción en cuanto a la cotización de Uber no fue muy buena. Vamos a revisar después el gráfico
de todas estas empresas. Qualcomm también entregó un EPS ajustado de 3,41 con un estimado de 2,97, lo cual supera las expectativas, ingresos de 11,67 mil millones con un estimado de 10,93 mil millones y por lo tanto supera ingresos y ganancias por acción. Ingresos para el segundo trimestre del 2025 de 10,3 mil millones a 11,2 mil millones con una estimación de 10,35 mil millones. Dentro de todo, bien el guidance que entrega de ingresos y ganancias por acción ajustadas para el segundo trimestre del 2025 de 2,7 a 2,9 dólares con un estimado de 2,69. Así todo, Qualcomm no logró convencer al mercado y la verdad es que la cotización fue a la baja, lo cual muestra, por un lado, que el mercado no se está tomando muy bien los resultados de las empresas tecnológicas y también de los semiconductores y a lo mejor también que el ciclo de ganancias o de crecimiento de ganancias también se está ya ralentizando. Resultados de ARM, otra empresa muy relacionada a los semiconductores, tuvo un EPS ajustado de 0,39 dólares con un estimado de 0,39, por lo tanto supera las ganancias por acción, ingresos de 983 millones con estimado de 946,7 millones, por lo tanto supera también los ingresos. Ingresos por regalías, 580 millones, un aumento del 23% interanual, impulsado por la adopción continua de ARM versión 9. Espera y esto ya es guidance, un beneficio por acción ajustado para el cuarto trimestre de 0,48 a 0,56 dólares con un estimado de 0,52. Por lo tanto, eso a lo mejor no gustó tanto al mercado. Y prevé ingresos desde el cuarto trimestre de 1,18 mil millones a 1,28 mil millones, con un estimado de 1,22 mil millones. Por lo tanto, dentro del estimado, dentro de la banda de guidance, pero no tampoco convenció al mercado y no tuvo la mejor recepción por parte de los inversores. Y justamente Amazon, la última en reportar el día de hoy. Ganancias de Amazon del cuarto trimestre, ganancias por acción 1,86 con un estimado 1,5, lo cual es bastante bueno y supera los beneficios por acción. Las ventas netas de 1,87.79 billions con un estimado de 1,87.32, por lo tanto supera. Ingresos operativos de 21,2 mil millones con un estimado de 18,84 mil millones, por lo tanto supera. Margen operativo de 11,3% con un estimado de 10,1%. Ventas netas de Amazon Web Service 28,79 mil millones con una estimación de 28,82 mil millones. Y la verdad es que acá es donde estuvo el problema, en la parte de los servidores o de la nube. Lo mismo que le pasó también a Google, que fue otra que decepcionó justamente en el segmento de la nube o de cloud. Ventas de tiendas físicas, 5,58 mil millones, con un estimado de 5,4 millones, por lo tanto supera. Y las ventas en América del Norte de 115,59 mil millones de dólares, con un estimado de 114,27 mil millones de dólares. Por lo tanto, lo que, digamos, no fue positivo justamente el mismo segmento de Google de Cloud Computing. La semana macroeconómica tuvimos datos de ADP, Non-Farm Employment Change, en donde tuvimos el dato de 183.000 con un esperado de 148.000 y un dato anterior de 176.000. Por lo tanto, muestra esta agencia ADP que está bastante bien el empleo norteamericano, pero hay datos mixtos en general. El PMI de servicios de S&P Global terminó con un 52,9, con un esperado de 52,8 y un dato anterior de 56,8. Y a pesar de que es mejor al esperado, pero es menor al dato anterior, y ahí después vamos a ver cómo la tendencia viene siendo a la baja. Después vienen el PMI de no manufactura o también de servicios de la agencia ISM, el cual también fue peor, este sí fue peor al esperado, 52,8 en números de expansión igual sobre el 50 con un dato esperado de 54,2 y un dato anterior de 54. Por lo tanto, ahí también se está viendo cómo se está frenando el sector servicio. El ISM, Non Manufacturing Prices, que justamente son los precios de servicio,
estuvieron en 60,4 con un dato anterior de 64,4. Por lo tanto, ahí también tendríamos a lo mejor que los precios están bajando justamente en la parte de servicios, que es alrededor de 2 tercios de la economía norteamericana. El día de hoy tuvimos tasa de interés del Banco Central de Inglaterra, la cual la bajó en 0,25 puntos básicos, dejándola en 4,5%, igual al esperado, y el dato anterior de 4,75. Y el Initial Jobless Claims, o datos de desempleo, peticiones de desempleo iniciales, que justamente la gente que despiden está buscando trabajo por primer mes, sube a 219.000, desde el dato esperado de 214.000 y el dato anterior de 208.000. Esto, por supuesto, que nos muestra, a diferencia del Non-Farm Employment Change de la agencia ADP, que el empleo no está tan saludable como se está diciendo, y ahí podrían haber justificaciones para recortes de tasas de interés. Justamente también tuvimos el último dato de inflación, que fue más tranquilizador, y ahora estamos viendo que los precios en, por ejemplo, el área de servicios están cayendo, que justamente, como les decía, es la mayor parte de la economía norteamericana. Vamos a ir rápidamente acá con el ADP Non-Farm Employment Change, en donde podemos ver que viene con una tendencia un poco plana y no se está viendo tampoco un repunte claro. A las empresas privadas en Estados Unidos añadieron 183.000 trabajadores a sus nóminas en enero del 2025, superando las previsiones de 150.000 y siendo el dato más fuerte desde octubre. Además, el dato de diciembre de más 122.000 se revisó drásticamente al alza hasta más 176.000. El impulso en la contratación del cuarto trimestre se mantuvo en enero, con algunas excepciones, como en el sector manufacturero. Sí, es verdad, y está subiendo el dato, pero como podemos ver acá la curva, en un poco más de plazo, sigue estando superior a toda esta parte, digamos, de acá, que fue en el año 2023 hasta prácticamente septiembre del 2024, pero justamente desde ya septiembre, octubre más o menos del año 2024 a la fecha, no hemos tenido tampoco mejoras significativas. Así que yo creo que esto lo va a clarificar mucho más el dato principal, que es el NFP, eh, que es el dato de mañana, y también la tasa de desempleo, que son, por supuesto, los datos de empleo más importantes del mes. Y acá podemos ver el servicio, el PMI de servicios de S&P Global, en donde también podemos ver cómo se está desacelerando desde prácticamente esos datos de 57 hasta ahora ya el casi 52, prácticamente el 52 y 51. Pero por supuesto que sobre los 50, que es donde estamos en fase de expansión o de contracción en esta parte de la economía. Y el PMI servicios de S&P Global sigue ajustando a la baja, pero aún sobre el nivel de los 50. El PMI de servicios, pero de la agencia ISM, nos dice que cayó a 52,8 en enero del 2025, desde un 54 revisado a la baja en diciembre del 2024, quedando muy por debajo de las previsiones de 54,3. Y acá también podemos ver cómo se está también desacelerando el PMI de servicios, visto por la metodología y por la agencia ISM. Eso sí, lo que es positivo son los precios de los servicios, que bajaron de un 60 a un 60,4 desde un 64,4, y en donde podemos ver que hay una baja bastante significativa a el último dato en la última barra, que fue justamente el mes anterior. La tasa del Banco Central de Inglaterra bajó en 0,25 puntos básicos su tasa de interés, y esto por supuesto que fortaleció al dólar, y esto también ayuda a la fortaleza del DXY, lo cual por supuesto no genera muchas condiciones favorables para países de mercados emergentes, ni tampoco para la bolsa de Estados Unidos. Y acá dice que el Banco de Inglaterra, o el BOE, ha reducido la tasa de interés en 25 puntos básicos, situándola en 4,5, en línea con lo esperado por el mercado. Y estos justamente son los spreads de tasas de interés de los bancos centrales entre la Reserva Federal, que mantiene su tasa, y el Banco de Inglaterra, que la baja en 25 puntos básicos. Las votaciones del Comité de Política Monetaria fue de un 9-0 a favor de recortes, cuando se esperaba un resultado de un 8-1.
y habían dos, que no está anotado acá, pero habían dos eh, consejeros de este comité que querían un recorte de 50 puntos básicos ante la debilidad económica que está mostrando el Reino Unido. Y acá en cuanto al empleo tenemos el Continuing Jobless Claims en la curva gris y en la curva azul tenemos el Initial Jobless Claims. Justamente dos datos que han salido estas últimas semanas y que vamos a ver qué va a pasar mañana con el NFP y con la tasa de desempleo. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentaron en 11.000 con respecto a la semana anterior, alcanzando las 219.000 en la última semana de enero del 2025, por encima de las expectativas del mercado de 213.000. Mientras tanto, las solicitudes recurrentes aumentaron en 26.000 hasta el millón 886 en la semana previa, superando las previsiones del mercado de 1.870.000. Así que acá importante, hay que estar monitoreando estos datos de empleo, ya que por supuesto son relevantes para poder ir viendo cómo siguen moviéndose las expectativas de tasas de interés por parte de la Reserva Federal. El déficit comercial, que es algo que se ha hablado bastante con esto de Donald Trump, nos dice que el déficit comercial de Estados Unidos aumentó considerablemente a finales del año anterior, con un déficit en el comercio de bienes y servicios de 98.400 millones de dólares en diciembre, que culminó con un déficit anual de 918.400 millones de dólares. El valor de las importaciones aumentó un 3,5% en diciembre, mientras que las exportaciones cayeron en un 2,6%, con un aumento de los envíos entrantes de productos industriales que probablemente refleje los esfuerzos para asegurar los productos antes de los aranceles de Trump. Por lo tanto, justamente lo que vimos de parte de China, que, y también parece que por parte de Estados Unidos, están estoqueándose para poder evitar mayores precios por parte del déficit comercial. El déficit comercial con México aumentó hasta un récord de 171.800 millones de dólares para todo el 2024, mientras que el déficit con Canadá se redujo y el déficit con China aumentó hasta 295.400 millones de dólares. Justamente los países con los cuales se estaba hablando de tarifas. ¿Qué nos queda esta semana? Como les dije, nos queda el average hourly earnings, que básicamente es el cambio en los pagos promedio por hora de ganancias de los empleados, el non-farm payrolls, que es el dato más importante a mi gusto de empleo, la tasa de desempleo, que también es la segunda más importante, pero siempre yo he visto que se mueve más con el non-farm payrolls, y después viene el reporte de política monetaria por parte de la Fed, en donde la verdad no creo que haya muchas sorpresas. Acá hay un ciclo expansivo en Estados Unidos y eso se ha visto, que no hubo una recesión y que es el único país que lo hemos mencionado, sobre todo en los videos del dólar, el único país dentro de las principales economías del mundo que ha logrado cerrar su brecha después del COVID, de su crecimiento tendencial con su crecimiento efectivo. Eh, y este es un crecimiento que ha experimentado Estados Unidos excepcional, pero también ha estado impulsado por un gasto del gobierno excepcional. Y esto a mí cuando me dijeron el año pasado que veíamos a tener una recesión, yo siempre respondía que con el gasto del gobierno de Estados Unidos era prácticamente imposible que tuviéramos una recesión por delante. Ciclo expansivo, acá, bueno, justamente vemos que el 5 de febrero la previsión del modelo GDP Now de crecimiento de PIB real en el en el primer trimestre del 2025 será un 2,9% según la Fed de Atlanta. Por lo tanto, tendríamos crecimientos muy cercanos al 3% real, lo cual es bastante positivo. Hay que recordar que justamente las previsiones de la Reserva Federal no son un crecimiento tan importante para este año. Así que o vamos a tener una desaceleración importante en el segundo semestre o simplemente esas predicciones van a quedar un poco cortas. Según el CME Fed Watch Tool, desde junio hay altas probabilidades de recorte en los tipos de interés, en donde ya a partir de junio hay un 45,4% de probabilidades que la tasa se mueva del 4,25 y el 4,50 en ese rango
al 400 al 425 puntos básicos. Em, Esto por supuesto que después aumenta a julio y también aumentan ya las probabilidades de un recorte de 50 puntos básicos, por lo tanto se podría suponer que ya desde junio el mercado estaría esperando más recortes. Y acá vamos ya a los gráficos en donde vamos a ver ahora Amazon, la cual reportó justo ahora, en donde está, la verdad, bastante complicada. Podemos ver acá que en el post-market ya pierde media de 20 sesiones. Y acá podemos ver lo que está pasando en un gráfico de 15 minutos, en donde ha perdido ya prácticamente de Amazon. Otras empresas que reportaron fueron Uber, el cual tuvo, como pueden ver ahí, una liquidación bastante importante después de los resultados, justamente antes de la apertura de la sesión bursátil, pero ya hoy es pérdidas. Qualcomm tuvo también acá una pérdida bien importante y por ahora ha lateralizado y no ha podido recuperar esas pérdidas. ARM también tuvo unas liquidaciones bien importantes después de los resultados y ahora también lateralizando un poco más fuerte que Qualcomm, pero la verdad es que todavía ahí con mucha debilidad. Yo una empresa que me gusta mucho a mí, Fortinet, la verdad es que bastante positiva la reacción inicial, pero ahora la verdad es que no ha sido muy favorable tampoco la reacción después de este primer impulso. Así que como podemos ver, no están siendo muy buenas las respuestas del mercado a los resultados, en donde generalmente están llegando con buenos números, digamos que están superando ganancias por acción e ingresos, pero están dando un guidance un poco más ajustado o escueto de lo que busca el mercado. Y ya para ir cerrando, acá el S&P 500 sobre la media de 20 sesiones, en velas diarias. Acá lo podemos ver con los niveles de opciones, en donde el 6075, 6100 y 6200 serían números a superar, y en donde ya el 6060, 6055 y 6035 serían números de resistencia, justamente acá con la vela diaria de 20, perdón, la media móvil de 20 sesiones. El Nasdaq también acá sobre la media 20 sesiones, sesgo alcista en 21.000, subiendo los futuros un 0,34 a pesar de todos estos problemas que hemos dicho. Y acá sobre todos estos niveles de volatility trigger en 21.440, 21.525, 21.550 y a superar el 21.850 y 22.500. El S&P 500 cerró hoy día con un 0,36% de alza. El RSP o el S&P 500 se equiponderado con un 0,13% de caída, por lo tanto, poca amplitud del mercado, de hecho, negativa, y el alza esta está concentrado en la tecnología, en donde el Nasdaq subió un 0,5% y el índice semiconductores menos 0,13%, la verdad es que un poco plano. El Russell 2000 cayó un 0,39% más que el RSP y los futuros cayeron un 0,59%, un 0,6%. Por lo tanto, bien negativo también el Russell posterior al cierre. Como podemos ver ahí, con el Russell ahí tiene bastante diferencia y bien negativo posterior al cierre. Bueno, esto no tiene nada que ver con Estados Unidos, pero el IPSA hizo máximos históricos y ya vamos a tener un capítulo más específico de aquello. Bitcoin cayendo, la verdad es que cayendo ya casi a esa media de 100, el mercado cripto podemos ver que está bastante complicado con caídas bien interesantes, pero estamos acá hablando de Estados Unidos y no del mercado cripto. Si quieren más material del mercado cripto, déjenlo en sus comentarios. Igual estamos viendo ahí cómo podemos ir abarcando cada día un poco más de mercados. El oro, como lo pudimos ver, subiendo con una racha importante, pero hoy día ya corrigiendo porque por supuesto no puede subir todo el tiempo. El VIX sigue yendo, lo cual está mostrando, pero ojo ahí con ese rebote en los 15, sobre todo para mañana, pero sigue mostrando caídas en relación a estos volatility spikes y después caídas
continuas con alzas del mercado, como ya hemos hablado muchas veces. El MOVE, nada muy importante por el momento, pero mostrando tranquilidad en la volatilidad esperada de la renta fija. El DXY intentó subir el día de hoy, sobre todo con noticias como lo del Banco Central de Inglaterra, en donde se empezó a fortalecer el DXY, pero a la larga terminó bajando un poco y cerró el nivel de los 107,7 bajo los 108 iniciales. El tipo de cambio cayó bastante acá en Chile, en donde terminamos en 967, pero justamente acá en 966 yo había puesto un nivel interesante y se respetó perfectamente. Esto lo vamos a analizar en el video del dólar, el cual sale el día sábado. Los fondos federales efectivos, acá vamos a cambiar un poco esta vista. Acá siguen estando en 4,33, pero la tasa SOFR también cae a 4,33, más abajo de la banda superior de las tasas de la Reserva Federal en 4,5, la banda inferior en 4,25, que este es el reverse repo, y más abajo de la tasa IORB, que está en 4,4. Así que los mercados monetarios un poco en calma. Acá podemos ver cómo están las tasas a un año, en donde están bajo este nivel del 4,25, que es lo principal, como la tasa más, la banda inferior de la Reserva Federal. Por lo tanto, eso nos podría estar mostrando recortes de tasa a futuro dentro de los próximos meses. Lo mismo acá con la tasa a 2 años cayendo de ese 4,25, y ya vamos con las tasas de largo plazo, en donde la tasa a 10 años terminó rebotando acá en el 4,4 y terminó cerrando en el 4,36, un rebote después de 2 días bastante negativos de caídas de tasa, eso es subida en precio de bonos, aumento de demanda por bonos, así que a nivel técnico en el 4,40. Lo mismo acá en las tasas de 20 años, que caen más que las de 10 años, que terminaron resistiendo. Bien, las tasas de corto plazo, como están más altas las subidas, las tasas de 10 años ya una subida un poco más escueta, y en 20 años ya cayendo y perdiendo ya el nivel del 4,7 relevante para la tasa de 20 años. Y acá el petróleo cayendo también prácticamente a los 70, que sería ideal para poder tener expectativas de inflación más bajas. Con eso ya vamos cerrando, que estén muy bien. Nos vemos hasta la próxima mañana. Vamos cerrando la semana ya con mercado al día en la mañana, y después el sábado. No se pierdan el video del dólar, en donde vamos a analizar todo lo que pasó con las tarifas, macroeconomía y mucho más para ustedes. Que estén bien, chao, chao, nos vemos hasta la próxima.